hígado es uno de los más importantes, ya que el hígado metaboliza todo lo que ingerimos, no solo lo que comemos, sino si nos tomamos una pastilla, si nos tomamos una aspirina y no tenemos hígado funcionando, nos intoxicamos. Es decir, cuando hay insuficiencia hepática, o sea, la persona ahora tiene la posibilidad del trasplante, ¿no es cierto? Pero realmente el trasplante de hígado, aquí estamos realmente muy atrasados. Ya son trasplantes cadavéricos, ¿no? los que se usan. Pero sin embargo, la gente que ha tenido la oportunidad de irse a los Estados Unidos, porque aquí le desahucian, o sea, nunca es bueno decirles a los pacientes, porque por ejemplo cuando las personas tienen cáncer, en general una pregunta muy común que le hacen a uno es cuánto va, a los familiares, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a vivir? Y eso es muy complicado responder, porque uno puede decir va a vivir un año y se muere el otro día, ¿ya? O sea, hay complicaciones y hay gente que vive más, entonces no es bueno arriesgarse. Pero si la persona está en insuficiencia hepática, usted le cuenta los días. Ahí usted le dice, usted en insuficiencia hepática tiene 5 días para vivir, ¿sí? ¿Cuándo le da insuficiencia hepática? Cuando todo el hígado se daña. Esta enfermedad más común que da insuficiencia hepática es la cirrosis, ¿no es cierto? La cirrosis alcohólica o la cirrosis no alcohólica, que también hay, ¿verdad? Que hay cirrosis que da gente que no se pega los clavos, ¿no es cierto? Pues de una manera inmune, principalmente se le fibrosa el hígado y ya no funciona. Aquí de 5 días aguantas, o sea, un buen día amanece amarillo, ¿no es cierto? Ictérico, ya, y ya, pues si se comprueba que hay insuficiencia hepática, chao, no hay nada que hacer. En los Estados Unidos funcionan bastante bien. Hay gente que se ha ido vendiendo sus casas, sus cosas, se han ido allá y, digamos, allá también les dicen, 5 días tiene. Si es que hay un trasplante, pues sí, si no, chao. Y he oído historias de gente que le queda un día, ¿ya? Y en los Estados Unidos llega el trasplante. En los países grandes llega por helicóptero, ¿no? Y llega directamente para quien lo necesita. La unidad funcional del hígado es el lobulillo hepático, ¿ya? Entonces el lobulillo hepático es una agrupación de células de forma poligonal, generalmente hexagonal, y que se alinean a partir de la vena centrolobulillar. Que miren, esta es la vena centrolobulillar, y en los ángulos del polígono se encuentran los espacios o triadas portas. Eso es bastante simple, ¿ya? Miren ustedes que a la vena centrolobulillar está íngrima, porque la vena de los espacios porta es de este mismo tamaño, pero se acompaña de un conductillo biliar y de una arteria. Los cordones de hepatocitos se irradian a partir de la vena centrolobulillar. Entonces son estos rosados con hematoxilina y eosina, son los hepatocitos. El hepatocito es una célula grande, sí tiene un citoplasma amplio, está lleno de mitocondrias en el citoplasma. Se dice inclusive que es la única célula en la que se pueden ver organelas, o sea, mitocondrias, con el microscopio óptico. O sea, se ven unos puntitos, ¿no? Que a veces confunden con bilis también, ¿no? Porque son amarillentos. Pero se sabe que son mitocondrias, o sea, alta actividad de ATP, el hepatocito. Entre los cordones hepatocitarios. Entre los cordones tenemos los sinusoides. ¿Ya? Entonces los sinusoides hepáticos son una forma especial de capilares, ¿no es cierto? Hay sinusoides esplénicos y hepáticos básicamente. Y por los sinusoides, entonces circulan básicamente histiocitos, o sea que en los sinusoides habitan las células de Kupffer y las células de Ito. Bueno, aquí tenemos este Alcian Blue. Entonces miren, este no es un espacio porta muy grande, ¿sí? Pero bueno, aquí están los hepatocitos y esta es la vena centrolobulillar. Este es un corte histológico del conductillo, o sea, ya del conducto hepático. No sé si del hepático común, pero por lo
uno de los aferentes del hepático. Estamos en microscopía. ¿Qué es lo que más llama la atención del conducto? El epitelio. Pues es un epitelio cúbico cuando son pequeños los conductillos, pero cuando el conducto es grande, el conducto posee un epitelio cilíndrico. Bueno, miren, pues aquí están los espacios porta. En general se duplican, ¿ya? O sea, miren, siempre la más grande, la que está más dilatada, es la vena de la triada portal o espacio porta. Y estos, los que tienen el epitelio más hipercromático, son los conductillos. Entonces, miren, generalmente se duplican. O no es que se dupliquen, sino que por incidencia de corte pueden aparecer más. Ya, entonces, o sea, lo fundamental es encontrar una vena y un conductillo. Ya la arteria puede ser esta, o sea, la arteria es más pequeña siempre que la vena, porque la vena está ectásica. Entonces aquí, y como son los espacios porta ubicados en los ángulos del lobulillo hepático, entonces es común que se encuentren dos espacios porta en un ángulo, ¿no? Entonces eso no es problema. ¿Ya? O sea, lo que se debe identificar es el espacio o triada porta y saber que sus elementos son la vena del espacio porta, el conductillo del espacio porta y la arteria del espacio porta. Ahora, no decir, porque en general tienden a decir, ¿qué es esto? La vena porta. O sea, no, o sea, es una equivocación gruesa, ¿entiendes? La vena porta es 1.000.000 de veces más gruesa que este conductillo, ¿no? Entonces, ¿es una terminal de la vena porta? Sí, sí es. Pero no, o sea, nos vamos de espaldas los microscopistas cuando dicen, ¿qué es esto? La vena porta. No, la vena porta es una venota, ¿verdad? Ya. Miren entonces, vean. Entonces sale a ser corte histológico, ¿no? Tengo aquí una vena, aquí tengo otra vena, pero este es el conductillo hepático. Miren cómo pues está un poco escondido, ¿no es cierto?, entre los hepatocitos, y es suficiente que encuentre los dos elementos, yo puedo decir, esta hendidura es la arteria. Las arterias en general son pequeñas porque van a entrar en la red sinusoidal del hígado y los sinusoides son capilares, son pequeños. Miren entonces, espacio o triada porta constituida de vena, del espacio porta o de la triada. Miren el conductillo, aquí tenemos otro conductillo y no tengo problema en decir que aquí hay una arteria y aquí hay otra arteria. En paz no se ven bien los lobulillos hepáticos, pero se ven bien los hepatocitos. Este es el núcleo y este es el amplio citoplasma. Miren, hematoxilina eosina, ¿qué es esto? Un espacio porta. ¿Sí? ¿Está constituido de qué? Miren, este es el conductillo. Miren aquí, pues como no es matemático, esta es la vena, miren, más pequeña, porque esta es la arteria. O sea, yo no puedo decir al revés por acomodar, ¿ya? Esta es una arteria, pues. ¿Ya? Esta es una vena y eso parece como un conductillo. ¿Se ve bien? Entonces, bueno, en hematoxilina eosina se ve un poquito mejor el lobulillo hepático, que no se le ve bien en con el PAS. Wow. Ya, entonces miren, estos son artefactos, ¿no? Estos son artefactos del tejido. Pero puedo decir que esta es la vena centrolobulillar y que esta es la triada porta con su vena, conductillo y arteria. Vean, conductillo, vena, arteria y triada porta. Esta es aquí han salido duplicadas las arterias, esta es la vena y este es el conductillo que también ha salido duplicado. Perdón. Pues miren, arterias, conductillo, venas. Y miren, se forma, o sea, clarísimo el triángulo. O sea, no hay más, o sea, hay que ubicar la vena centrolobulillar y los espacios porta contienen más elementos. Ya miren, ¿qué es esto? ¿Es vena centrolobulillar o espacio porta? A ver ustedes. ¿Qué es? Miren, este es el conductillo. Entonces es un espacio porta y forma hasta un triángulo. Bueno, hay en menor aumento que se ven las cosas
Miren, esta hendidura es la vena centrolobulillar. Y aquí se observa, o sea, la forma hexagonal. Se esboza la forma hexagonal del lobulillo y estas son vasos más grandes de las arterias hepáticas y de la vena porta. Vean aquí, vena centrolobulillar, es un poco de artefactos y sus respectivos espacios porta, miren. No es cosa del otro mundo. Este es el conductillo, núcleos de los hepatocitos. A ver, ¿esto es vena centrolobulillar o espacio porta? No, mira, aquí está el conductillo y aquí está la arteria. O sea, hay que abrir el ojo al conductillo. Vena centrolobulillar. Bueno, esto es un corte entre longitudinal de un vaso al lado de un espacio porta. Vean, vena centrolobulillar, espacio porta. ¿Sí? O sea, clarísimo. A ver, ¿y esto qué es? Vena centrolobulillar. Miren, está íngrima, solita, ¿no? Entonces hay que abrir el ojo para no encontrar cualquier conductillo, porque las arterias como corresponden a la red sinusoidal, entonces son realmente pequeñitas y delgadas. Espacio porta. Entonces, conductillo, arteria, vena. Lobulillo hepático. Vena centrolobulillar, espacio porta. Tengo uno por aquí y otro por acá. ¿Qué es esto? Vena centrolobulillar. Vena centrolobulillar, espacio porta. ¿Ya? Vena centrolobulillar, espacio porta. Este es el lobulillo hepático. Bien, la vesícula biliar es la bolsa de la bilis, ¿no es cierto?, que se contrae ante cada ingesta nuestra de grasa. Básicamente la grasa es lo más difícil de degradar y para eso tenemos prácticamente dos órganos, ¿no es cierto? Tenemos el hígado, que el hígado es multifuncional, pero el páncreas, por ejemplo, sirve exclusivamente para degradar la grasa. ¿Ya? ¿Cuáles son las características histológicas de la vesícula biliar? 3 capas histológicas, o sea, carece de submucosa. Entonces tenemos que este de aquí es el corium o lámina propia, que se asienta directamente sobre la capa muscular, ¿ya? Y tiene finalmente una adventicia, o sea, mucosa muscular adventicia. La mucosa, el epitelio cilíndrico puede ser ciliado, y en el corium, que es abundante, en general hay depósitos de lípidos, ¿ya? O sea, se deposita grasa. La grasa es el punto que se deposita tanto en la vesícula como en el páncreas, como ya vamos a ver. La capa muscular de la vesícula biliar no se organiza en 2 estratos, es uno solo. Sin embargo, esta capa suele hipertrofiarse cuando le hacemos trabajar mucho a la vesícula, porque es un músculo, ¿no es cierto? Y si lo tenemos, o sea, por ejemplo, el mal hábito de comer, como digo, todo el día, o sea, no comer solo las comidas que se deben comer, entonces tenemos todo el rato a la vesícula contrayéndose, ¿no? Entonces, como es un músculo, se hipertrofia, entonces se hace gruesa la pared de la vesícula y ya no funciona bien. ¿Qué más hay en la vesícula biliar? En la vesícula biliar suelen haber cálculos, litiasis, ¿ya? Entonces, si es que uno presenta dolores, ¿no es cierto?, de la vesícula, ¿cuándo va a presentar los dolores? Cuando come. O sea, si usted no come, ya. Cuando come, ya. Entonces, en general comienzan los dolores, ¿no es cierto? Le duele la vesícula, se come cualquier cosa y le duele. Entonces, se realiza una ecografía, ¿no es cierto?, del hígado, es un examen con el que se descubren con facilidad los cálculos. Entonces ya le dicen, señor, usted tiene cálculos biliares, a su mamá, a su papá. Ya. ¿Cuál es la conducta racional? La persona que tiene cálculos biliares debe programar su cirugía, ¿no es cierto? Ya tiene que ir viendo cómo se opera. Porque más tarde o más temprano, esos cólicos vesiculares que le advirtieron que tenía algún problema en la vesícula, van a llegar a dar un gran cólico
¿no es cierto?, se va a tapar la vesícula y entonces la vesícula va a tener una falta de aporte sanguíneo y se va a infartar. La vesícula se infarta y ese es el dolorcito, ¿no?, entre comillas, que hace que la persona se vaya solita al hospital. Yo ya les he dicho, hay entidades, ¿no es cierto?, enfermedades, uno solito va a coger su maletita corriendo, o sea, porque ya sabe que ese dolor es un dolor que va más allá de lo que uno se puede soportar y que requiere cirugía. Cuando la vesícula se infarta, entonces de lo que es, ¿no?, espiriforme, ¿no?, como una pera, mide unos 5 centímetros de longitud, entonces cuando se infarta se hace así, ¿no es cierto?, y se hace hemorragia, se pudre. Entonces, miren, operar una vesícula biliar en frío, o sea, sin cólico, es laparoscópico, ¿no es cierto?, y entonces al otro día ya sale y puede comer. Lógicamente, quien ya se opera de la vesícula ya no tiene la misma capacidad de comer como cuando era joven. Es decir, si se pega un atracón, le va a dar cólico. Ya no tiene vesícula, pero le va a dar el cólico en el colédoco, ¿ya? Y puede crear cálculos en el colédoco. Ya les he dicho también que la vía biliar, la encrucijada, hepatobiliar, colédoco, páncreas, es un área de difícil acceso quirúrgico, ¿ya? ¿Y qué pasa con nosotros los médicos? O sea, aprender cuesta, ¿no? Es decir, entonces todos cargamos nuestras cruces, ¿no? Y entonces, ¿qué? Le opera un cirujano joven, le deja fístula, después eso se cierra, se tapona. O sea, quien topa la vía biliar realmente tiene que ser gente de experiencia, si no, ya. Entonces eso pasa cuando se tiene cálculos biliares. Cuando se tiene cálculos biliares, ya sabe que tiene cálculos, programe su cirugía, ya vaya al hospital, si no tiene dinero, ya vaya a rogar que lo operen, ¿no? Porque es una mafia, ¿no? O sea, realmente pues todos ustedes saben la corrupción por la que atravesamos, ¿no?, todos los latinos. De si usted se va al hospital, lo que es mi espejo, por decir, ¿no es cierto?, tengo cálculos biliares, doctor, me duele. Entonces los doctores son, cuando el paciente se queja, por ejemplo, el doctor le dice, basta, ¿no? Es que doctor, es que me duele, basta, le he dicho, ¿verdad? O sea, yo he visto, ese es un trato que tenemos los doctores, está mal, ¿entienden? O sea, y después, a ver, pues opérenme, no le opera, porque solo se operan los palanqueados y todas las otras personas se tienen que operar en la clínica y tienen que pagar, y el que no puede, allá que se muera, ¿entiendes? O sea, es terrible querer operarse una vesícula biliar. Es un asco. Mucosa, submucosa, no, mucosa sin submucosa es el corium el que tiene los acúmulos de lípidos. Es la vesícula biliar, miren como forma dedos, vesícula biliar. Bueno, estas son unas fotos del páncreas, bastante feas porque estas son las placas que teníamos. No sé por qué, porque en esa colección generalmente ahí venían buenas placas. Bueno, el páncreas tiene dos funciones, ¿no es cierto? Básicamente el páncreas es una glándula, ¿sí? Entonces está constituido por acinos glandulares. ¿Qué secretan? Esos son horribles. Bueno, esto es importante. ¿Qué secretan los acinos pancreáticos? Los acinos pancreáticos secretan las enzimas amilasa y lipasa. ¿En qué momento este páncreas también se mueve, ¿no es cierto?, para que a través de los conductos de Wilson y de Santorini, o sea, salga, es la leche pancreática, ¿no?, y salga el colédoco. Bueno, igualmente cuando comemos la grasa. La amilasa y la lipasa tienen una afinidad alta por la grasa. Entonces yo digo, por ejemplo, a los que nos toca, ¿no es cierto?, lavar sartenes, esas cosas, porque no tenemos quien nos... ya, somos solitos. Entonces usamos el lava, el estrella, ¿no es cierto? Y de una, o sea, le limpiamos la sartén, ¿entiendes? Asimismo,
es la amilasa y la lipasa con la grasa, o sea, le degrada automáticamente. Sin embargo, el páncreas, que es un órgano que está localizado en el centro del abdomen, detrás del estómago, posee también grasa en parte de su estructura. O sea, miren, todos estos de aquí, ya les vamos a poner más o menos, son glándulas. Acinos glandulares secretan las enzimas. Pero el órgano también tiene grasa ahí alrededor. ¿Qué más tiene grasa alrededor? Los apéndices epiploicos de las serosas del colon, ¿no es cierto? El epiplon, ¿no? Es grasa, ¿no? Ya. Cuando comemos mucho, entonces hay una hiperproducción de las enzimas amilasa y lipasa, y los conductos de Wilson y Santorini no se abastecen porque son conductos delgados, ¿ya? Entonces la amilasa y la lipasa se riegan en la superficie del páncreas y tenemos, esto es la autodigestión pancreática, que es un fenómeno conocido, es decir, se riega las enzimas y el páncreas se autodigiere, ¿ya? Mire, porque ustedes ven que esto es grasa, pero ven que no es una grasa normal, no es los adipocitos que conocemos. Estos adipocitos están muertos y esto se llama necrosis grasa y es la autofagia pancreática, fenómeno conocido. ¿Cuándo nos da pancreatitis? Igualmente, cuando hay fiesta, ¿no es cierto? Entonces, una fiesta generalmente hay trago, hay comida, si es posible chancho, hay postre, hay helado, hay pastel, ¿no? Y el páncreas puede superar su capacidad de enviar la secreción hacia el colédoco y regarse sobre sí mismo, y sobre los apéndices epiploicos, y sobre el epiplon, ¿ya? Entonces, ese dolorcito también coge uno su maletita, ¿no? Y se va al hospital porque es un dolor que usted no soporta, en general lleno de aerofagia, o sea, hace gran distensión abdominal, ¿no es cierto? Casi nunca se requiere cirugía para la pancreatitis, a no ser que la necrosis pancreática sea extensa y se haya extendido a los apéndices epiploicos y al epiplon. Y de ahí se corrige de forma clínica. Tienen suerte. Entonces, esta es la autofagia pancreática. Miren, estas fotos no son malas, porque miren, este es un islote de Langerhans, difícil, ¿no?, de diferenciar, ¿no?, de lo que es la parte exócrina. Entonces, la parte exócrina, señores, es la producción de las enzimas amilasa y lipasa y constituye la gran mayoría del órgano. Mientras que la porción endocrina, constituida por los islotes de Langerhans y por su actividad hormonal, células alfa-glucagón, células beta-insulina, es la producción. Ahora, bueno, vamos a ver una buena foto. Estas no valen. Bueno, yo si les saqué, ¿no? Las células beta son las más oscuras, las más negritas y las más abundantes en el islote. Mientras que las otras, estas, son las alfa. Miren, estas, inclusive las glándulas no se ven bien. Ya. Entonces mandamos a hacer unas nuevas placas. Necrosis, autofagia pancreática. Vean esta foto, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas. Ya. Entonces, bueno, miren, estas son trabéculas que cruzan el páncreas y estos son los islotes de Langerhans. ¿Ya? Pues miren, como todos los demás en este corte que ya es bueno, son glándulas. Recuerden que son las glándulas, son florcitas o margaritas, ¿no?, que tienen en el centro siempre el sitio por donde sale su secreción. La secreción pancreática tiene que salir a través de conductillos. Miren, entonces aquí está el conductillo pancreático, ¿no es cierto?, que recoge la secreción de varios acinos. ¿Ya? Entonces el epitelio, miren como es todo conductillo, epitelio cúbico, simple, es un conducto. ¿Ya? Entonces tiene que salir vía conductillo al colédoco. Ahora miren el islote, ¿no? Entonces las células beta son las más oscuras, producen insulina, y las otras el glucagón. Ahora, ¿cómo es el tiempo que se demora en actuar lo que es una secreción exócrina y lo que es una secreción endócrina? La secreción exócrina tiene que
comer la grasa, no, tiene que comer, ¿no? Y entonces el páncreas secreta, va vía tubo al colédoco y ahí ejerce su acción. ¿Qué se demorará? 5 minutos, ¿no es cierto? Después de comer, más también, porque tiene que llegar ahí, o sea, tiene que esperarse que llegue al colédoco para que sea efectiva la acción local de la amilasa y la lipasa. Miren que la secreción hormonal, o sea, la secreción endocrina, es una secreción diferente. Se necesita una mínima cantidad de hormona para producir efectos en todo el organismo. La secreción exócrina, en cambio, produce solo efectos locales. Entonces, ¿cuánto se demora en activarse la insulina? Es cuestión de que yo me ponga el chicle en la boca y 2 segundos después me sube la insulina. Entonces va por vía sanguínea, ¿ya? Entonces es más efectivo y hace efectos generales. Eso es muy importante saber. Y entonces, islotes de Langerhans, acinos exócrinos. Aquí tenemos, miren los acinos, cada uno de estos es un núcleo, cada una de estas es una glándula, ¿ya? Y este es el islote. Bueno, aquí están las fotos de los islotes, del conductillo, islote, 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 islote de Langerhans. Entonces, cuando nos referimos a las células de los islotes, a las células beta, por ejemplo, tenemos que decir células beta de Langerhans. Sí, ese es el nombre y apellido completo. Células alfa de Langerhans. Si todos quieren abreviar, no. Sí. Parótida. La parótida es la glándula mayor de las salivares, ¿no es cierto? Se encuentra en el ángulo de los maxilares, ¿no es cierto? Porque es bilateral y delante del lóbulo de la oreja. La secreción de la parótida es una secreción serosa, ¿ya? Entonces ya he comparado la secreción serosa, es aquella que se parece a la lágrima, ¿no? Entonces es transparente, es fluida, ¿no? Ya. Siempre que ustedes vean un paciente, cuando sean médicos o cuando sean estudiantes, nunca se olviden de examinar las parótidas. Porque la parótida es un órgano común de enfermarse. Yo básicamente lo que hago, además de ver las placas, yo saco muestras de dónde, de las mamas, de la tiroides y de las parótidas. Es lo que hago yo en la vida. Y yo hasta cuando voy en el bus, o sea, les voy viendo a la gente la parótida y le veo de lejos, le veo los tumores de parótida, ya, de lejos, y le veo de qué lado. Ya, o sea, es un asiento común de verdad. Lo más común es el sarro, o sea, dental, ¿entienden? Yo entiendo que debe ser por mala higiene, pero pues no se puede decir eso 100%. El sarro de la boca, de los dientes, se mete por el conducto de esteno, ¿ya? Y entonces el esteno se estenosa y entonces la secreción de la parótida. ¿Cuándo se secreta parótida, la saliva? También apenas comemos, o sea, o cuando no comemos también podemos estar salivando, si no era por la una causa o por la otra. Bien, y si tenemos estenosado el esteno, entonces la parótida se va llenando de su propia secreción, o sea, tiene, todos estos son los acinos serosos y lógicamente, como es una secreción exócrina, sale vía conductillo, ¿ya? Miren, entonces, ¿cuántos conductillos tengo aquí? 1, 2, alguien parece que 2, que son todos los demás, acinos serosos. Miren, conductillo, epitelio cúbico simple, trabéculas, glándulas serosas. Entonces, miren, aquí están los conductillos, miren, bastantes conductillos para pocos acinos, ¿eh? casi que un conductillo por cada 10 glándulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un hilio, este es el repaso del colchón o almohada, esta es la cápsula, estas son trabéculas y estas son las glándulas serosas salivales y sus respectivos
conductillos. Bien, entonces, bueno, les dejo la microscopía, ¿no? Ya, entonces la próxima semana, entonces